Y ahora la pregunta es entonces, ¿dónde encontramos ese valor? Que es de lo que tanto nos hablan en diferentes publicaciones que encontramos en las redes, en la televisión, en las películas, que una vez yo encuentro ese poder, mejor dicho, soy imparable, puedo todo, no hay nada imposible. Y ahí también nos meten un poquito algo de lo que hablaba en una conversación, en un live la semana pasada, de cómo nos venden esa idea de la supermujer, de que entonces tenemos que poder con todo. Y sí, a veces pasa que nos toca enfrentarnos a ese rol, pero la idea es empezar a enfrentarlo de una manera más consciente y más ubicada en el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué verdaderamente puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué no está en mi alcance? ¿Y cómo puedo, con eso que no puedo hacer, tratar de cambiar alguna situación para poder hacerlo? Entonces, les voy a compartir un meme acá para que entendamos un poquito dónde está ese valor. ¿Cuántas veces nos ha pasado las que usamos gafas, que uno las está buscando como loca, desesperada en el bolso, en la casa, en la oficina, en todo lado, y cuando nos damos cuenta las tenemos puestas? Y nos da risa porque decimos, ay, mucha pendeja, por ejemplo, estaban ahí. Y esto da risa, parece un chiste, pero cuando lo pensamos en el valor de ese descubrir nuestro valor, es verdad. Ese valor está ahí, pero nosotras no lo vemos. Y no lo vemos porque resulta que tenemos la casa desorganizada, por decirlo así. Entonces, cuando yo no veo ese valor, es porque estoy poniendo otras situaciones adelante, que estoy priorizando más que abrirme ese espacio para poder entender qué hay ahí, qué cosas bonitas tengo para dar, qué cosas puedo mejorar para poder también dar, pensando en una conciencia social, pero también para darme a mí, para ser feliz y sentirme a gusto con la persona que soy y con lo que estoy haciendo. Entonces, nos pasa que lo que no vemos no lo creemos. Y como el valor yo no lo puedo tocar, no puedo verlo, no me doy cuenta que está ahí y entonces no creo en eso. La idea es que yo empiece a creer esa historia y a que nos convenzamos que dentro de cada una de nosotras hay una cantidad de, digamos que llamémoslo de energía bonita, de habilidades, de capacidades, de competencias que nos han permitido llegar a donde estamos hoy, pero resulta que como nosotras nos enfocamos en el estrés de la vida, en las tareas del día a día, no nos damos cuenta de cómo hemos logrado llegar ahí y que no ha sido algo regalado, no ha sido que yo me acosté a dormir y mañana me desperté como estoy ahora, no, es un proceso que ha tomado un tiempo, un desarrollo, el aprendizaje, una cantidad de experiencias, de dolores, de momentos de felicidad. Entonces es empezar a ver que ahí sí, dentro de nosotras hay un valor, hay algo en que creer y así yo no lo pueda ver físicamente, está ahí y está en cada cosa que yo hago, en cada cosa que doy para mí misma y que doy hacia el exterior. Entonces yo les decía que como tenemos la casa un poquito desordenada, no podemos ver dónde está ese valor. Y pasa como cuando la casa está desorganizada y yo voy a buscar algo y no lo encuentro, porque como hay muchas cosas encima, no me es fácil saber qué cajón debo abrir, qué estante debo mover. Entonces es empezar a identificar cuáles son esas situaciones y este es un ejercicio, una tareita que les dejo para el día a día. Y es que empiecen a identificar en su diario vivir cuáles son esas situaciones externas, también internas, que las están desgastando, que les están ocupando tiempo y que de pronto no las hace sentir muy cómodas. Muchas de estas situaciones no las vamos a poder eliminar, no las vamos a poder quitar de nuestra vida, pero sí las vamos a poder limitar en la medida en que le empecemos a otorgar un valor y una importancia dentro de nuestras prioridades. Y recordemos siempre entonces que la idea es que la prioridad en mi vida sea yo misma, en el sentido de poder sentirme a gusto, valga la redundancia,
sentirme bien conmigo misma, entender qué es lo que quiero, entender cuáles son las cosas bonitas que tengo para dar, cuáles son las que tengo que mejorar, qué es lo que quiero, qué es lo que sueño, qué es lo que espero. Y luego vienen diferentes prioridades. Si tenemos el rol de madre, este tema de criar los hijos va a ser una de las prioridades, digamos que a nivel de instinto, que ocupa, digamos que su primer lugar. Pero entonces no por eso me debo olvidar que también soy mujer, que también soy una persona, que requiero de espacios para dedicarme a mí misma, para compartir con mis amigas, compartir con mi familia, dedicarme a algún proyecto de emprendimiento, a mi trabajo. Entonces es empezar a organizar nuestra agenda, por decirlo así, del día a día. ¿Cuáles van a ser las tareas relevantes a trabajar en cada uno de esos días y a cuáles les voy a ir quitando un poquito de tiempo para que me alcance el tiempo para empezar a pensar más en esa parte que no podemos ver, pero que sí sentimos dentro de nosotras, que es esa parte emocional, esa parte psicológica? Entonces, una vez que entendemos dónde está ese valor, cómo puedo llegar a encontrarlo y por qué me sirve encontrarlo. ¿Cómo puedo llegar a encontrarlo? Es estableciendo entonces esas prioridades que les contaba. ¿Y para qué nos va a servir esto? Resulta que una vez nosotras empezamos a ser conscientes de cuáles son esas características que nos hacen la mujer maravillosa y extraordinaria que somos y que nos diferencian frente a las demás, porque cada una de nosotras es un universo dentro de un multiverso. Entonces, encontrar eso que me hace especial, eso que me hace única, va a influir positivamente en muchos aspectos de nuestra vida. El primero, directamente va a empezar a aumentar ese amor que tenemos hacia nosotras mismas, es decir, nuestra autoestima. Y asimismo, eso también va a influir directamente en mi seguridad, en mi autoconfianza. Entonces, esa autoconfianza es la que me va a ayudar a gestionar mucho mejor esa emoción del miedo, que es la que sentimos cuando queremos cambiar, cuando queremos darnos nuestro lugar, cuando queremos tomar una decisión. Y entonces este proceso también nos va a ayudar a abrirnos más espacios dentro de nuestros contextos en el día a día. Por ejemplo, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras relaciones interpersonales, dentro de nuestro emprendimiento, de lo que sea que estemos haciendo, nos va a empezar a generar más espacios de empoderamiento, por decirlo así, donde estamos más seguras y podemos entender mejor cuál es el camino que debemos recorrer para llegar al objetivo de cumplir esas diferentes metas personales, profesionales, laborales, emocionales, todas las metas que tenemos. Cuando nosotras nos queremos y estamos seguras de nosotras mismas, empezamos a creer más. Pero no es creer más solamente en mí, sino empezar también a creer más en los proyectos, en los sueños que tengo. Y por eso acá también les menciono ese soñar más, pensar en esos sueños que hemos tenido y que no hemos logrado hacer precisamente por lo que les contaba, porque llegamos a situaciones de nuestra cotidianidad y nos vamos olvidando un poquito de qué es lo que verdaderamente creemos. Y aquí hay una pregunta muy chévere que es bueno hacérsela de vez en cuando, y es: ¿yo qué quería hacer cuando era niña y qué soy ahora? Y empezar a encontrar en qué puntos estoy coincidiendo con esos sueños que tenía cuando niña. Obviamente hay sueños que eran imposibles. Por ejemplo, yo quería ser arqueóloga y la vida me llevó por otros lados, pero también quería ser profesora y de cierta forma estoy, digamos que encaminada desde el enfoque que le di a lo que estoy haciendo con mi trabajo y con mi pasión. Entonces, hacernos esa pregunta nos va a ayudar también a definir cuáles son esos sueños actuales, qué cosas han estado presentes, digamos, qué características han estado presentes a lo largo de mi experiencia que me pueden servir como un factor positivo para poder sacar adelante ese sueño. Y ahora viene otra parte bonita que nos sirve una vez que nosotras empezamos como a encontrar ese valor, a sentirnos más segura, y es que esto nos va a ayudar a generar más vínculos sanos. Hoy está muy de moda el término de las relaciones tóxicas, que la tóxica, que el tóxico, y se ha dado porque precisamente se está haciendo más evidente cómo nosotras como mujeres culturalmente en ciertas ubicaciones geográficas del mundo
tendemos a no encontrar ese valor de una manera equilibrada y empezamos a permitir que otros pasen sobre nosotras, por decirlo así, y a vernos envueltas en relaciones tóxicas, no solo a nivel sentimental del corazón, sino por ejemplo también en nuestro trabajo, porque como necesitamos el trabajo para sobrevivir y pensamos que no somos lo suficientemente buenas en algo, dejamos que esas creencias nos limiten y al limitarnos se abren espacios para que otras personas empiecen como que a generar de cierta forma situaciones que nos vulneran, que nos maltratan y no nos damos cuenta a veces, porque se nos ha metido culturalmente en la cabeza que la mujer es la que tiene que estar callada, es la que tiene que estar pendiente del hogar, de su esposo, de sus hijos, que sí que se puede desarrollar profesionalmente, pero que no sueñe hacerlo al mismo nivel de un hombre. Entonces ya ese tipo de mensajes que nos llegan y se van alojando en nuestra mente, en nuestro inconsciente, de cierta forma nos van haciendo creer esa historia y sin darnos cuenta nos vamos limitando nosotras mismas también. Entonces permitimos que nos hablen a veces en un modo agresivo, que tomen decisiones por nosotras a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de nuestra carrera profesional, de nuestros sueños laborales, y empezamos a olvidarnos un poquito a la vez de nosotras mismas en esa medida. Entonces, cuando nosotras hacemos este cambio paulatino y empezamos a darnos cuenta de quién somos, de por qué somos valiosas, empezamos a limitar esas situaciones. Y la idea es que nosotras lleguemos a relaciones, y cuando hablo de relaciones, digo en todos los sentidos, que lleguemos a relaciones que nos aporten, que nos sumen y no que nos resten, como ha venido pasando en nuestra historia de vida. Si pensamos en nuestras mamás, en nuestras abuelas, bisabuelas, viene marcado este tema, o sea, como que la mujer tiene que aguantar, tiene que callar, no puede soñar, porque tiene que estar relegada a ciertas tareas y solo tiene un pequeño límite de crecimiento y ahí para allá no se puede, no tiene que esperar más. Entonces, está en nosotras empezar a romper un poco esos ciclos que se han venido repitiendo de generación en generación en generación.